Buenos días, señores estudiantes. Hoy continuamos con nuestras lecciones de anatomía del miembro inferior. Continuamos con articulaciones del tobillo y pie. Primeramente, hablaremos de la membrana interósea. Membrana o ligamento interóseo de la pierna. Es una membrana fibrosa, constituida por fibras tibiofibulares y formada por la inserción muscular que une entre sí, en su parte media, los huesos de la pierna. Se inserta 1. Por dentro, en el borde externo o lateral de la tibia. 2. Por fuera, en la cresta longitudinal o cresta interósea de la fíbula. 3. Por arriba. El borde superior no alcanza a la articulación tibiofibular o tibioperonea superior, delimita un orificio que da paso a la arteria tibial anterior. 4. Por abajo. Delimita un agujero más pequeño, que da paso a la arteria perforante o peronea o fibular anterior. 5. Caras. Sus dos caras, presta inserción a los músculos anteriores y posteriores de la pierna. A. Cara anterior. En la cara anterior se inserta los músculos tibial anterior y extensor largo de los dedos. B. Cara posterior. En su cara posterior se inserta los músculos tibial posterior y flexor largo del dedo hallux. 6. Orificios. Presenta dos orificios. A. Orificio superior, por el cual cursa la arteria tibial anterior. B. Orificios inferior, por donde cursa la arteria perforante o peronea o fibular anterior. Articulación peroneotibial inferior o tibiofibular distal. Superficies articulares. Superficie tibial. Se encuentra en la cara externa de su epífisis distal. Es una superficie vertical, cóncava de adelante hacia atrás y de forma triangular, vértice truncado orientado hacia arriba, su base corresponde a la articulación tibiofibular. Superficie fibular o peroneal. Se encuentra en la cara medial del maléolo lateral, es generalmente convexa de adelante hacia atrás, en ocasiones es plana e incluso cóncava. Las superficies articulares no presentan un recubrimiento cartilaginoso, están cubiertas por periósteo, más espeso en la tibia. Medios de unión. Cápsula articular. Se fija al contorno de las superficies articulares. Ligamentos. Los ligamentos que refuerzan la cápsula son: ligamento anterior. Es un ligamento ancho, grueso y muy resistente. Se extiende desde el borde anterior de la superficie articular tibial, al borde anterior del maléolo fibular o peroneo. Ligamento posterior. Al igual que el anterior, es un ligamento muy resistente. Se extiende desde el borde posterior de la superficie tibial y la cara posterior de la tibia, a la parte posterior del maléolo fibular o peroneo. Ligamento transverso de Morris. Se extiende de la fosa maleolar del peroné a la cara posterior de la tibia, dorsal al astrágalo. Ligamento interóseo. Está constituido por manojos fibrosos muy cortos, localizados en la parte superior de la articulación y se dirigen oblicuamente del peroné o fíbula a la tibia. Este ligamento se continúa hacia arriba, con la membrana o ligamento interóseo de la pierna. Sinovial, irrigación e inervación. Sinovial. La membrana sinovial de la articulación tibiofibular inferior constituye una simple prolongación ascendente de la sinovial de la articulación tibiotarsiana o tibiotalar. Unido a ella se encuentra una franja grasosa que llena los intersticios óseos. Irrigación. Proviene de la arteria peronea o fibular anterior, perforante, y posterior y de la arteria maleolar lateral o externa. Inervación. Procede del nervio peroneo o fibular profundo o tibial anterior y del nervio cutáneo sural medial o safeno externo. Articulación tibioperoneotarsiana o tibiotalar. Esta articulación permite la unión de la pierna con el pie. Para tal efecto, forman parte tres huesos, la tibia y la fíbula, pierna, y el primer hueso del tarso, el astrágalo o talus, pie. Superficies articulares. Superficie articular tibioperonea. Esta superficie articular se presenta a manera de mortaja, que cubre todo, alargada transversalmente, formada por la cara inferior de la tibia, techo tibial, y los dos maléolos, tibial y fibular, caras laterales. Techo. Representada por la superficie distal de la tibia, es de forma cuadrilátera, un poco más ancha en su parte anterior que en la posterior, es cóncava de adelante hacia atrás y convexa transversalmente. En su porción media presenta una cresta obtusa, de dirección anteroposterior, corresponde a la garganta de la polea del talus o astrágalo, y a ambos lados, se encuentran dos superficies que se amoldan sobre las vertientes de estas poleas. Superficies laterales.
Tienen una disposición vertical y están constituidas lateralmente, por la cara medial del maléolo fibular o externo, extensa en sentido vertical y convexa, tiene una forma triangular de vértice inferior. Medialmente, por la cara lateral del maléolo tibial o interno, la cual es casi plana y prolongada de adelante atrás, tiene la forma de un triángulo de base anterior. C. Cartílago. En estado fresco, la mortaja tibioperonea se encuentra revestida por una capa de cartílago hialino, siendo un poco mayor el espesor, al nivel de la tibia. Superficie articular astragalina. La espina astragalina opone tres carillas articulares formadas, por la polea astragalina, la vírgula de la cara interna y la superficie triangular de la cara externa de la polea, que corresponde a las tres paredes de la mortaja, una superior y dos laterales. Superficie superior. Constituida por la polea astragalina, la cual es más ancha por delante que por detrás, presenta una garganta anteroposterior y dos vertientes, siendo la externa o lateral más ancha que la interna, el borde lateral externo es más alto que el interno. La polea representa aproximadamente la tercera parte de una circunferencia de 20 a 25 mm de radio, más larga que ancha. Superficies laterales. Se corresponden con los maléolos lateral y medial. Son faceta lateral externa o peronea. Se articula con el maléolo externo. Es cóncava de arriba hacia abajo y de forma triangular con base superior. Faceta lateral interna. Corresponde a la maleolar interna, tiene la forma de una coma o vírgula, con la extremidad grande hacia adelante. C. Cartílago. En estado fresco, la polea astragalina y las dos carillas laterales que la continúan se encuentran cubiertas por una capa de cartílago hialino, siendo de mayor espesor, 2 milímetros, a nivel de la garganta y en la vertiente interna. Medios de unión. Cápsula articular. Es un manguito fibroso, que se inserta en el contorno de las superficies articulares, excepto en la parte anterior, donde se inserta en la tibia y el cuello del astrágalo a 7 o 10 milímetros del revestimiento cartilaginoso. La cápsula es muy ajustada por los lados y laxa en su parte anterior y posterior. Ligamentos. Son ligamento colateral lateral o externo. Se encuentra en la parte externa de la articulación. Comprende a la vez fascículo anterior o ligamento peroneo astragalino o talofibular anterior. Es un fascículo corto, ancho y aplanado. Se extiende desde la parte media del borde anterior del maléolo externo o lateral hasta la parte externa del astrágalo o talus. Fascículo medio o ligamento peroneocalcáneo o calcaneofibular. Tiene la forma de un cordón aplanado, que se extiende oblicuamente desde la parte anterior del vértice del maléolo externo o lateral hasta la cara lateral del calcáneo, por encima y detrás de la tróclea fibular o tubérculo del peroné. Fascículo posterior de Walter o ligamento peroneoastragalino o talofibular posterior. Es grueso y muy resistente, se encuentra en la parte posterior de la articulación, por debajo de los tendones fibulares. Se extiende horizontalmente desde la fosita o depresión de la cara medial del maléolo externo o lateral fibular hasta la cara posterior del talus o astrágalo, por debajo de su polea. Los fascículos más largos se extienden hasta el canal del músculo flexor largo del hallux o propio del dedo gordo. Está reforzada por un fascículo paralelo tibio-peroneo. B. Ligamento lateral interno o medial. Está constituido por dos capas. Capa superficial. Es denominado, por algunos autores, ligamento deltoideo de Farabeuf, por la forma triangular. Por arriba, se inserta en el borde inferior del maléolo interno, fosilla rugosa. Desde aquí sus fibras descienden hacia el tarso, irradiándose en forma de abanico, las cuales se dividen en fibras anteriores, pars tibiotalar anterior. Son oblicuas hacia abajo y adelante, terminan en la parte medial del cuello del talus y en la cara superior del hueso navicular o escafoides, pars tibionavicularis. Fibras medias, pars tibiocalcánea. Son descendentes, terminan insertándose en el sustentáculum tali o apófisis menor del calcáneo. Algunas fibras se confunden con el ligamento calcaneonavicular plantar o calcaneoescafoideo inferior, pars glenoideo. Fibras posteriores, pars tibiotalar posterior. Son oblicuas hacia abajo y atrás, terminan insertándose en el tubérculo localizado en la cara medial del talus, medial al canal del músculo flexor largo del hallux o propio del dedo gordo. 2. Capa profunda. Se encuentra representada por un fascículo voluminoso y resistente, localizado por debajo de la capa superficial. Se extiende desde el vértice del maléolo hasta la cara medial o interna del talus. Para otros autores, forma dos fascículos tibiotalar anterior y posterior,
Se insertan en el cuello y tubérculo interno de la cara posterior del talus, respectivamente. Sinovial, movimientos, irrigación e inervación. Sinovial. La membrana sinovial recubre la superficie interior de la cápsula fibrosa y, al nivel de sus inserciones superior e inferior, se refleja para terminar en el límite cartilaginoso. Movimientos. Sinovial, movimientos, irrigación e inervación. Sinovial. La membrana sinovial recubre la superficie interior de la cápsula fibrosa y, al nivel de sus inserciones superior e inferior, se refleja para terminar en el límite cartilaginoso. Movimientos. La extensión, flexión plantar, del tobillo es de 30 a 50 grados, para Rubier, 30 grados, la flexión, dorsiflexión, es de 20 a 30 grados, para Rubier, 30 grados. La inversión, supinación, es de 52 grados y la eversión, pronación, de 25 a 30 grados. Abducción, aducción es de 35 a 45 grados aproximadamente. Irrigación. Parte anterior. Es irrigada por la arteria tibial anterior, la maleolar interna, la maleolar externa y la peronea anterior. Parte posterior. Es irrigada por la arteria tibial posterior y la peronea posterior. Inervación. Proceden. Para el plano anterior. Del nervio safeno y del ramo de bifurcación externa del peroneo o fibular profundo. Para el plano posterior. Del nervio tibial, posterior. Articulación astragalocalcánea o subastragalina. Une la cara superior del calcáneo con la cara inferior del astrágalo o talus. Esta articulación está constituida a la vez por dos articulaciones, que son, 1, la articulación astragalocalcánea o talocalcánea posterior, trocoide y 2, la articulación astragalocalcánea o talocalcánea, anterior artrodia. Pero, se las describirá en conjunto. Superficies articulares. Superficies anteromediales. En el calcáneo. Tiene una forma oval, de un eje mayor oblicuo, de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante, es algo cóncava. En el astrágalo o talus. Tiene una forma casi análoga a la anterior y es ligeramente convexa, es parte de la cabeza del talus. Superficies posterolaterales. De ambos huesos, cóncava en forma de cilindro en el talus y en el calcáneo, tiene una forma oval, con eje mayor oblicuo hacia afuera y adelante, convexa en sentido transversal y plana de atrás adelante, semejante a un segmento del cilindro. Ambas superficies articulares se encuentran separadas por el surco del talus o ranura astragalina y por el surco calcáneo o ranura calcánea, que unidos, dan por resultado al hueco calcaneotalar o calcaneoastragalino o seno del tarso. Las cuatro carillas articulares se encuentran recubiertas por una capa de cartílago hialino de aproximadamente 2 milímetros de espesor. Medios de unión. Cápsula articular. Se dispone alrededor de las superficies articulares. La anterior se encuentra en contacto con la cápsula de la articulación talonavicular o astragaloescafoidea. Ligamentos. Son. Ligamento talocalcaneano o calcaneoastragalino interóseo o ligamento en seto o valla interósea. Es el verdadero ligamento de la articulación calcaneoastragalina, ocupa el seno del tarso. Es un conjunto de fascículos muy cortos, constituidos por fascículos verticales y oblicuos, de la ranura astragalina a la ranura calcánea, los cuales se encuentran dispuestos en dos planos. Plano posterior. Se encuentra por delante de la articulación talocalcánea o calcaneoastragalina posterior. Plano anterior. Se encuentra por detrás de la articulación talocalcánea anterior. El espacio existente entre ambos planos es ocupado por tejido adiposo y una pequeña bolsa serosa. Ligamento talocalcáneano o calcáneo-astragalina o lateral o externo. Es un ligamento delgado, aplanado o cilindroide, localizado por debajo del ligamento fibulocalcáneo o peroneocalcáneo medio. Se extiende de la cara lateral del talus a la cara lateral del calcáneo. Ligamento talocalcaneano o calcáneo-astragalina o posterior. Es de forma cuadrilátera y muy delgada. Se extiende desde el tubérculo, que limita por fuera la corredera del flexor largo del hallux, o propio del dedo gordo, del talus, hasta la cara superior del calcáneo. Sinovial, irrigación e inervación. Sinovial. Cada cápsula articular dispone de una sinovial propia, excepto la anteromedial o anterointerna que comunica con la articulación talonavicular o astragaloescafoidea. Irrigación. Proceden de 1. La arteria tibial posterior y de sus dos ramas de bifurcación, las arterias plantares, 2. La dorsal del tarso y 3. La peronea. Inervación. Provienen del 1. Nervio peroneo profundo y 2. Del nervio tibial, o de sus ramos de bifurcación.
Articulación transversa del tarso o mediotarsiana o de Chopard. Es una articulación que une la primera fila con la segunda fila de los huesos del tarso, es decir, une el calcáneo, al talus, al cuboides y al navicular o escafoides. Por lo tanto, está constituida por dos articulaciones, 1, una lateral, calcáneo-cuboidea, y 2, otra medial, astragalo-escafoidea o talonavicular. La articulación de Chopard se extiende transversalmente desde el borde externo al borde interno del pie y dibuja una línea interarticular en forma de S itálica, similar a la interlínea articular de la mano, articulación mediocarpiana. Articulación calcáneo-cuboidea. Encaje recíproco o silla de montar. Superficies articulares. Por parte del calcáneo. Se encuentra en la cara anterior de la apófisis mayor del calcáneo, es una carilla vertical, convexa en sentido transversal, en sentido vertical es cóncava por arriba y convexa por abajo. Por parte del cuboides. La carilla articular se encuentra en la cara posterior del cuboides y presenta una característica inversa a la del calcáneo. Medios de unión. Estos huesos se mantienen en contacto, por cápsula articular. Es laxa por fuera y se encuentra reforzada por ligamentos. Ligamentos. Son. Ligamento calcáneo-cuboideo superior o dorsal. Es un ligamento aplanado, delgado y poco resistente. Se extiende del borde superior de la cara calcánea a la cara dorsal del cuboides. Ligamento calcáneo-cuboideo inferior o plantar mayor o gran ligamento de la planta del pie. Es un ligamento fuerte y resistente. Nace de la cara inferior del calcáneo, por delante de las dos tuberosidades. Desde este punto se desplaza hacia adelante y se divide en dos hojas superpuestas. Hoja o lámina superficial, ligamento plantar largo. Esta lámina superficial se inserta en la prominencia o cresta del cuboides, continuándose, a manera de puente, sobre la corredera ósea del tendón del músculo fibular largo o peroneo largo, y termina en la extremidad posterior de los 3 o 4 últimos metatarsianos. Hoja o lámina profunda o ligamento calcáneo cuboideo plantar. Es más corta que la anterior, pero más ancha y gruesa, la traspasa los límites por fuera y por dentro. Termina insertándose en toda la porción de la cara inferior del cuboides que se encuentra por detrás de su tuberosidad o cresta. Ligamento calcáneo cuboideo. Constituye el fascículo externo del ligamento en Y de Chopard. Se extiende desde la apófisis mayor del calcáneo a la cara dorsal del cuboides, muy cerca de su cara interna. Sinovial. Es independiente de la sinovial de la articulación astragaloescafoidea o talonavicular, y se encuentra separada de ella por el ligamento en Y. Articulación astragaloescafoidea o talonavicular. En artrosis. Superficies articulares. Superficie astragalina. Está representada por la cabeza del astrágalo o talus, la cual tiene una forma redondeada y subdividida, a la vez, por dos crestas romas, en 3 segmentos. A. Segmento anterosuperior o escafoideo. Se une a la cara posterior del escafoides. B. Segmento posteroinferior o calcáneo. Se une al sustentaculum tali. C. Segmento medio o ligamentoso o glenoideo. Se une al ligamento glenoideo. Estos 3 segmentos, más las crestas que los separan, se encuentran recubiertas por una capa de cartílago hialino. Superficie navicular y ligamentaria. Por otro lado, la cabeza del astrágalo o talus se adapta a una cavidad formada. A. Anterior. Hacia arriba y adelante, por la cara posterior, cóncava del hueso escafoides o navicular. B. Inferior. Hacia abajo y atrás, por la carilla anterointerna, de la cara superior del sustentaculum tali. C. Intermedio. Por el ligamento glenoideo calcáneo escafoideo o calcáneo navicular inferior, llena el espacio triangular comprendido entre el calcáneo y el escafoides. Este ligamento es un fibrocartílago, sirve de unión o puente entre las articulaciones talocalcaneas y talonavicular, denominado ligamento en muelle o resorte o puente. Medios de unión. Cápsula articular. Se inserta en los bordes de las superficies articulares, excepto en la parte interna, se inserta en el cuello del astrágalo, un poco por detrás de la superficie cubierta de cartílago. Ligamentos. Son. Ligamento calcáneo escafoideo inferior o glenoideo. Ya descrito. Se extiende del sustentaculum tali a la cara inferior del escafoides. Ligamento astrágalo escafoideo o talonavicular superior. Es una cinta fibrosa ancha y delgada que se extiende desde la parte superior del cuello del astrágalo hasta el borde superior del escafoides o hueso navicular. Ligamento calcáneo escafoideo externo. Forma parte del ligamento en I o en V de Chopard,
Este ligamento es denominado también, en traumatología, clave de la articulación mediotarsiana o de la desarticulación mediotarsiana. El ligamento en Y se inserta por detrás en la cara dorsal de la apófisis mayor del calcáneo, por delante del ligamento interóseo astragalocalcáneo, en seto, en el ángulo que esta cara forma con la cabeza del talus. Por delante termina en dos fascículos, 1, el externo, que se inserta en la cara dorsal del cuboides, y 2, el interno, que se fija en toda la altura de la extremidad externa del escafoides, a lo largo de la superficie articular, constituye el ligamento calcáneo escafoideo externo. Sinovial, irrigación e inervación. Sinovial. La sinovial de esta articulación es diferente al de la articulación calcáneo-cuboidea, pero es común a las articulaciones astrágalo-escafoidea y astragalo-calcánea anterior. Articulación tarsometatarsiana o articulación del isfrán. Artrodias. Resulta de la unión de las extremidades posteriores de los 5 metatarsianos, forman una bóveda transversal, cóncava hacia abajo, el arco metatarsiano, con las 3 cuñas y el cuboides, el arco tarsiano. La línea de contacto de esta articulación se extiende de un borde al otro del pie. Considerada en conjunto la interlínea articular, es una línea curva de concavidad interna y posterior, inclinada sobre el plano transversal, de tal forma que su extremo interno o medial se encuentra a 1,5 o 2 centímetros por delante del externo. Superficies articulares. Son planas, verticales, ocupan la parte anterior de los 4 huesos del tarso y la extremidad posterior de los 5 metatarsianos. Primer metatarsiano. Se articula con la primera cuña, por intermedio de una carilla oblonga, en forma de media luna. Segundo metatarsiano. Se articula con las 3 cuñas, las que se disponen formando una muesca cóncava hacia adelante, mortaja. Por otro lado, el extremo posterior del segundo metatarsiano, espiga, presenta 4 carillas articulares. Carilla posterior. Es de forma triangular y de base superior. Se articula con la segunda cuña. Carilla lateral interna. Es pequeña, de forma triangular u oval. Se articula con la primera cuña. Carillas laterales externas. En número de 2, se encuentran superpuestas en sentido vertical. Se articula con las carillas correspondientes, ubicadas en la cara interna de la tercera cuña. Tercer metatarsiano. Se articula con la cara anterior de la tercera cuña, a través de una superficie de forma triangular, base superior o dorsal. Cuarto metatarsianos. Se articulan con la cara anterior del cuboides. Quinto metatarsianos. Se articulan con la cara anterior del cuboides. La interlínea articular tarsometatarsiano es irregular, reúne la mitad del borde medial del pie al punto medio del borde lateral, siguiendo una línea oblicua de adelante hacia atrás y de medial a lateral. La extremidad interna de la interlínea articular está comprendida entre la primera cuña y el primer metatarsiano, ligeramente inclinada de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante, en dirección a la parte media del quinto metatarsiano. La extremidad externa se encuentra entre el cuboides y el quinto metatarsiano, muy oblicua hacia adentro y hacia adelante, prolongada hacia adentro alcanzaría el borde interno del pie un poco por detrás de la cabeza del primer metatarsiano. Medios de unión. Cápsulas articulares. Existen 3 cápsulas articulares. 1. Una para la articulación del primer metatarsiano con la primera cuña o cuneiforme. 2. Otra para el segundo y tercer metatarsianos con las cuñas. 3. Otra para el cuarto y quinto metatarsianos con el cuboides. Ligamentos. Son ligamentos dorsales. Son en número de 7, aplanados en forma de cinta, que se extienden desde los huesos de la segunda fila del tarso a la extremidad posterior de los 5 metatarsianos. Primer metatarsiano. Está unido a la primera cuña por medio de un solo ligamento. Segundo metatarsiano. Constituido por 3 ligamentos, se insertan. El medial. En el ángulo anterolateral de la primera cuña. El medio. En la segunda cuña. El lateral. En el ángulo anteromedial de la tercera cuña. Tercer metatarsiano. Tiene un solo ligamento, que lo articula con la tercera cuña. Cuarto y quinto metatarsianos. Cada uno de ellos presenta un ligamento que se insertan en el cuboides. Ligamentos plantares. Son en número de 5, poco resistentes, disminuyen en importancia hacia el borde lateral del pie. Primer ligamento. Une la cuña al primer metatarsiano. Segundo ligamento. Desde la primera cuña se expande en el segundo y en el tercer metatarsiano. Tercer ligamento. Se extiende directamente desde la tercera cuña al tercer metatarsiano. Cuarto y quinto ligamentos.
Se extienden del cuboides a los dos últimos metatarsianos. Ligamentos interóseos. Son 3. Ligamento interóseo que une la primera cuña al segundo metatarsiano o ligamento del isfrán o ligamento interno. Se extiende de la cara externa de la primera cuña a la cara interna de la base del segundo metatarsiano. Es un haz fibroso, corto y grueso. Ligamento interóseo que une la segunda y tercera cuña con el segundo y tercer metatarsiano o ligamento medio. Está constituido por 2 fascículos. Primer fascículo. Está formado por 2 haces fibrosos, uno que se extiende desde la segunda cuña hasta el segundo metatarsiano y 2, el otro desde la tercera cuña al tercer metatarsiano. Segundo fascículo. Está constituido por 2 ligamentos oblicuos, que se cruzan en X, se extienden desde la segunda cuña al tercer metatarsiano, y desde la tercera cuña al segundo metatarsiano. Ligamento interóseo que une la tercera cuña con el tercer metatarsiano o ligamento externo. Es un ligamento aplanado y ancho, que se extiende desde la cara externa de la tercera cuña a la cara externa de la base del tercer metatarsiano. Se encuentra por debajo de las superficies articulares laterales externas de ambos huesos. Sinovial, irrigación e inervación. Sinovial. Existen 3 membranas sinoviales, una para cada articulación, son 1, medial, para el primer metatarsiano, 2, media, para los metatarsianos segundo y tercero, y 3, lateral, para los metatarsianos cuarto y quinto. Irrigación. Provienen. A para la articulación tarsometatarsiana, del dedo hallux, de la arteria dorsal del pie o pedia y de la plantar interna. B. Para las otras 4 articulaciones tarsometatarsianas, de la arteria tarsiana lateral o dorsal del metatarso y del arco plantar profundo. Inervación. Proceden de la rama externa del nervio peroneo profundo y de los 2 nervios plantares. Articulaciones escafoidocuneales o cuneonavicular. Artrodias. Son articulaciones planas que unen el escafoides o hueso navicular con las 3 cuñas. Superficies articulares. Por parte del escafoides. La cara anterior del escafoides es convexa y dividida, por 2 aristas verticales, en 3 carillas articulares, las cuales son ligeramente cóncavas lateralmente. La medial se articula con la primera cuña, la media con la segunda cuña y la lateral con la tercera cuña. Por parte de las cuñas. Representada por la cara posterior de cada una de las cuñas. Medios de unión. El escafoides y las 3 cuñas se mantienen en contacto por cápsula articular. Delgada y reforzada por los siguientes ligamentos. Ligamentos. Son ligamentos dorsales. Son acintados y en número de 3. Cada uno se inserta por atrás en el borde superior del escafoides y terminan en el interno, en la cara interna de la primera cuña. El medio, en la cara dorsal de la segunda cuña. El externo, en la cara dorsal de la tercera cuña. Ligamentos plantares. Son en número de 3 y se extienden desde el tubérculo del escafoides y su cara plantar a la cara correspondiente de las cuñas. Articulaciones intercuneales. Artrodias. Las 3 cuñas se articulan entre sí formando 2 artrodias. Superficies articulares. La primera y la segunda cuña se articulan entre sí por 2 carillas planas en forma de escuadra, cuyas 2 ramas se encuentran cerca de los bordes de las caras superior y posterior de estos huesos. La segunda y la tercera cuña se unen por 2 carillas planas, prolongadas de arriba abajo, que ocupan la parte posterior de sus caras vecinas. Medios de unión. Las 3 cuñas se mantienen en contacto por 5 ligamentos, 2 dorsales, 2 interóseos y 1 plantar. Ligamentos dorsales. Son interno. Se extiende transversalmente desde la primera a la segunda cuña. Externo. Se extiende desde la segunda cuña a la tercera cuña. Ligamentos interóseos. Son fascículos muy cortos que van de una cuña a la siguiente cuña. De igual forma son interno y externo. Ligamento plantar. Se encuentra representado por un fascículo muy fuerte que se extiende desde la base de la primera cuña al vértice de la segunda. Articulación cuneocuboidea o cuboidocuneal. Artrodia. Son articulaciones que unen el cuboides y la tercera cuña. Superficies articulares. Une hueso cuboides a la tercera cuña. Cada uno de estos huesos presenta una superficie plana, de forma triangular u oval y prolongada en sentido antero-posterior. Medios de unión. Ligamento dorsal. Se extiende transversalmente de la cara dorsal de la tercera cuña a la cara dorsal del cuboides. Ligamento interóseo.
Son fascículos fibrosos muy cortos, que se encuentran en la porción no articular de las superficies que se corresponden. Ligamento plantar. Es corto y se extiende transversalmente de un hueso al otro, es decir, de la tercera cuña al cuboides. Articulaciones metatarsofalángicas. Condiloartrosis. Son articulaciones análogas a las metacarpofalángicas. Une los metatarsianos con las primeras falanges de los dedos del pie. Superficies articulares. Por parte del metatarsiano. Consiste en una cabeza aplanada en sentido transversal, la carilla articular es lisa y uniforme, más extensa por la región plantar que por la región dorsal. Por parte de la falange. Presenta una cavidad glenoidea, ampliada hacia abajo y atrás por el fibrocartílago glenoideo. Medios de unión. Cada articulación metatarsofalángica consta de 2 ligamentos laterales y un ligamento transverso. Cápsula. Presenta la misma disposición que en la mano. En la cara dorsal de la articulación es reforzada por el tendón extensor correspondiente. Ligamentos. Son. Ligamento lateral externo e interno. Cada uno de ellos se insertan por detrás, en los tubérculos laterales de los metatarsianos. Desde aquí se extienden hacia abajo y adelante, se divide en fibras superiores o falángicas, que terminan insertándose en los tubérculos laterales de la falange. Fibras inferiores o glenoideas. Se inserta en los bordes laterales del fibrocartílago glenoideo correspondiente. B. Ligamento transverso del metatarso. Es una cinta alargada, dispuesta transversalmente desde el primer al quinto metatarsiano, pasando por debajo de las 5 articulaciones metatarsofalángicas. La articulación metatarsofalágica del hallux difiere de las demás, en que su fibrocartílago glenoideo contiene en su espesor 2 huesos sesamoideos, interno y externo. Articulaciones interfalángicas o falángicas. Trocleartrosis. Todas se encuentran dispuestas según el mismo tipo. Son semejantes a la de los dedos de la mano, es decir, son articulaciones trocleares. 1. Superficies articulares. A. Superficie proximal. El segmento distal de la falange está compuesto por 2 vertientes que forma la polea. B. Superficie distal. El segmento proximal de la falange presenta la glena. 2 medios de unión. Unidos por una cápsula articular, reforzado por ligamentos colaterales.